Hola matemáticos, estamos en otro video del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión tenemos un video especial y es que este tema ya lo había hecho anteriormente en un video. Ya existe en el canal un video donde está el tema del supremo, el ínfimo, la propiedad arquimediana, la densidad de los racionales, todo en un solo video. Pero pues revisando ese video me di cuenta de que ya era necesario actualizar esos videos. Actualmente creo que puedo explicar de una mejor manera estos temas y por eso estamos aquí. Bueno, comencemos con el concepto de cota superior. Sea ese un subconjunto de números reales no vacío. Diremos que un número real U es una cota superior para el conjunto S si se cumple lo siguiente. S es menor o igual que U para todo S perteneciente al conjunto S. Esto de aquí me está diciendo que el número U debe ser un número mayor que todos los elementos del conjunto S. Si eso se cumple, podemos decir que U es una cota superior de S. Algo muy importante que debo destacar de una vez es que fíjense que en la definición no se está pidiendo que U pertenezca al conjunto S. Solamente se pide que U sea un número real y que U cumpla esta desigualdad. No se tiene que pedir y no es necesario que U pertenezca a S. Vamos a ver más adelante en algunos ejemplos cómo las cotas superiores de un conjunto no necesariamente pertenecen al conjunto en cuestión. Algo muy importante que debemos de observar antes de continuar es cómo negar la definición anterior, es decir, qué significa que un número no sea cota superior del conjunto S. Es muy fácil ver cómo debería ser la negación. Recordemos, para que alfa sea cota superior del conjunto S, lo que debe de suceder es que alfa sea mayor o igual que todos los elementos de S. Por tanto, la negación sería que exista al menos un elemento del conjunto S tal que alfa sea menor que S, es decir, un elemento mayor que alfa. Si existe al menos un elemento en S que sea mayor que alfa, entonces podemos decir que alfa no es una cota superior del conjunto S. Ahora veamos el concepto de cota inferior. Sea S un subconjunto de números reales no vacío. Diremos que W, un número real, es una cota inferior del conjunto S si se cumple que W es menor o igual que S para todo S perteneciente al conjunto S. Es decir, un número va a ser cota superior de un conjunto si ese número es menor o igual que todos los elementos del conjunto en cuestión. Nuevamente hago la observación de que no necesariamente W tiene que pertenecer al conjunto S. Así como lo dijimos para la cota superior, notemos que un número alfa no es cota inferior del conjunto S si existe al menos un elemento del conjunto S que sea menor que alfa, ¿de acuerdo? Ahora veamos el concepto de conjunto acotado superiormente. Sea S un subconjunto de números reales no vacío. Diremos que S está acotado superiormente si existe un número real U tal que U sea cota superior de S. Así de simple. Un conjunto está acotado superiormente si existe al menos un número real que sea cota superior del conjunto S. Y de forma completamente análoga tenemos que un conjunto no vacío va a ser acotado inferiormente si tiene al menos una cota inferior. Algo importante que hay que mencionar es que puede suceder que un conjunto sea acotado superiormente, pero que no sea acotado inferiormente, o que sea acotado inferiormente y que no sea acotado superiormente, o que no suceda ninguna de las dos. Por ejemplo, vamos a probar más adelante que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente, pero sí está acotado inferiormente por 0. ¿De acuerdo? Bueno, con esto es que se motiva la siguiente definición. Sea un subconjunto no vacío. Diremos que A es acotado si el conjunto es acotado inferiormente y acotado superiormente. De ahora en adelante, cada vez que yo mencione que un conjunto es acotado, lo que quiero decir es que el conjunto tiene tanto una cota inferior como una cota superior.
Veamos algunos ejemplos para entender mejor los conceptos. Sean A y B números reales, tales que A es menor que B. Consideremos a los siguientes conjuntos: el intervalo cerrado A, B, el intervalo semiabierto A, B por la izquierda, el intervalo semiabierto A, B por la derecha y el intervalo abierto A, B. Notemos que con la misma definición de cada uno de estos conjuntos, podemos observar que los conjuntos son acotados superiormente por B. Por ejemplo, este intervalo son todos los números X que son mayores que A y menores o iguales que B. Así que ahí podemos ver que cualquier elemento de ese conjunto es menor o igual que B. Por tanto, B es una cota superior de ese conjunto. Lo mismo sucede acá. Cualquier elemento en el intervalo abierto A, B es menor que B. Por tanto, B sigue siendo una cota superior de ese intervalo. Esto sucede con los 4 intervalos y claramente que también todos los intervalos están acotados inferiormente por A. Entonces, estos 4 conjuntos son acotados. Ejemplo número 2, sea el siguiente conjunto. Notemos que para todo n en los naturales se cumple lo siguiente. Esta fracción es menor o igual que 1 más 1. Pues como aquí tenemos menos 1 a la n, ¿están de acuerdo que eso vale 1 o menos 1? Por tanto, esta fracción con el menos que tiene al lado, lo más que puede valer es 1. Y lo menos que puede valer es menos 1. Es por eso que también podemos decir que esto es mayor que 1 menos 1. Y pues noten, esto es 0 y esto es 2. Por tanto, estamos demostrando que siempre estos números están entre 0 y 2. Por tanto, el conjunto es acotado superiormente e inferiormente. Antes de ver la siguiente definición, pensemos en lo siguiente. Consideren al intervalo abierto 0,1, es decir, el conjunto de todos los números reales que son mayores que 0 y menores que 1. Por lo que vimos en el ejemplo número 1, sabemos que u igual a 1 es una cota superior del intervalo abierto 0,1. Y están de acuerdo que cualquier número mayor que 1 también seguirá siendo cota superior de este intervalo, debido a que cualquier número aquí es menor que 1. Y si tomamos un número mayor que 1, pues ese x seguirá siendo menor que ese número en cuestión. Cualquier x en este intervalo cumplirá eso. Pero ahí entra una gran pregunta. Bueno, cualquier número mayor que 1 sigue siendo cota superior de este intervalo. Pero, ¿habrá números menores que 1 que sean cotas superiores de este intervalo? Noten que esa es otra pregunta muy interesante. Cualquier número mayor que 1, por seguridad, es una cota superior de este intervalo. Pero, ¿podría suceder que un número menor que 1 siga siendo cota superior de este intervalo? Claramente que no parece que sea así, pero se darán cuenta que ahí hay algo. Está un poco complicado argumentar que ningún número menor que 1 sea cota superior de este intervalo. Bueno, esta discusión nos sirve para motivar el siguiente concepto. Sean S un subconjunto de números reales no vacío acotado superiormente y U una cota superior de S. Decimos que U es el supremo de S si ningún número menor que U es cota superior del conjunto S. Y en tal caso vamos a denotar a U con este símbolo. U es igual al supremo de S. Lo anterior fue la definición formal del concepto de supremo. Ahora, en palabras más simples, el supremo de un conjunto S es la cota superior más pequeña que tiene el conjunto S. Como ya vimos, un conjunto puede tener muchísimas cotas superiores. Pues, en cuanto uno encuentre una cota superior para S, ya sabemos que todos los números mayores que esa cota seguirán siendo cotas superiores. Por tanto, si un conjunto es acotado superiormente, tiene una infinidad de cotas superiores. Y la gran pregunta es, ¿tiene una cota superior que sea la más pequeña? Bueno, esa cota superior más pequeña es la que recibe el nombre de supremo. Y de forma análoga tenemos el siguiente concepto, sean S subconjunto de R no vacío A acotado inferiormente y W una cota inferior de S. Decimos que W es el ínfimo del conjunto S si ningún número mayor que W es cota inferior de S. Y en tal caso vamos a denotar a W con este símbolo.
De forma análoga a como discutimos lo del supremo, tenemos que el ínfimo de un conjunto S es la cota inferior más grande que tiene el conjunto S. Noten que con las cotas inferiores sucede algo parecido que con las cotas superiores. Si un número es cota inferior de S, cualquier número menor que ese número seguirá siendo una cota inferior. Por tanto, aquí lo que nos preocupa es saber si existe una cota inferior más grande entre todas las cotas inferiores. Bueno, esa cota inferior más grande es la que llamaremos el ínfimo de S. Para terminar, veamos el siguiente ejemplo, sea A igual al intervalo cerrado 0,1. Por lo que dijimos en el ejemplo número 1, sabemos que U igual a 1 es una cota superior de A. Pero noten que aquí sucede algo interesante. U igual a 1 pertenece al conjunto A, pues 1 pertenece al intervalo cerrado 0,1. Aquí lo pueden ver. Ahora, aquí sucede lo interesante. Si nosotros tomamos un X menor que U, lo que estamos diciendo es que X es menor que 1. Entonces, X no puede ser cota superior de A, porque para que X fuera cota superior del conjunto A, X debería ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto A. En particular, X debería ser mayor o igual que 1, pero pues eso no sucede. En consecuencia, podemos afirmar que el supremo del conjunto A es igual a 1, pues ya probamos que U igual a 1 es una cota superior de A y además hemos probado que ningún número menor que U puede ser cota superior de A, y así se cumple la definición y podemos concluir que el supremo de A es igual a 1. De forma análoga, les dejo a ustedes como ejercicio que escriban la prueba de que 0 es igual al ínfimo del conjunto A.